Buenos días, presidente, ¿cómo le va? Buen día, Julieta, un gusto enorme hablar contigo. Gracias por esta comunicación y lo primero que le quiero preguntar, que es casi una noticia del día, es ¿de qué se habló ayer en la reunión de gabinete? Básicamente, en la reunión de gabinete se tocaron dos temas. El primero tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que eso llevó gran parte de la reunión, y después en el último tramo hicimos una discusión del artículo teórico que escribimos con Demian Reidel, que son los fundamentos teóricos, donde está el fundamento matemático de lo que nosotros hacemos en el gobierno. O sea, ¿cómo sería el modelo de plan económico argentino? ¿Podríamos resumirlo así? Sí, es un modelo que explica nuestra estrategia de crecimiento, que básicamente es reconocer el hecho de la existencia de rendimientos crecientes. Sí, La teoría económica en una parte los omite, por decirlo de alguna manera, porque es más fácil trabajar con otro tipo de formato matemático para que los teoremas salgan fácil. Bueno, nosotros decidimos, eh, y en otros casos han enfrentado esa situación, pero corrigen el modelo con parches para que no sea explosivo y son parches. Nosotros decidimos cambiar el formato matemático y hacer una estructura alternativa para demostrar el modelo, digamos, que subyace en lo que nosotros tomamos decisiones y que básicamente dice que, a ver, lo explico entero sí, porque va a ser más fácil. sí, En la medida que uno va consumiendo más, sí, la satisfacción que tiene por ese consumo es cada vez menor. Es decir, mi primer vaso de agua me genera un nivel de utilidad, el segundo un poquito menos. Bueno, después que tomé 10 litros de agua, no quiero ver un vaso de agua de ninguna manera, por decirlo de alguna manera. O sea, la utilidad marginal es decreciente. sí, Ahora, ese bien que usted está consumiendo le demanda trabajo, es decir, usted tiene que resignar ocio. Con lo cual, en la medida que usted trabaja más, usted va perdiendo ocio y esa pérdida es cada vez más fuerte. O sea, cada vez, o sea, usted, digamos, trabajar una hora no le molesta, dos, ahora si tiene que trabajar 24 tiene un problema porque ya no puede descansar, no puede comer, no puede hacer un montón de actividades. bien, Entonces, en la medida que usted trabaja más, sí, esa pérdida de ocio cada vez se hace más cara, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted, cuando va a decidir producir una unidad más, es cierto que va a consumir más, pero ese consumo le rinde menos y cuando trabaja para generar esa unidad más, cada vez le cuesta más ocio. Bueno, eso hace que en un momento lo que usted gana por consumir más, digamos, queda empatado con lo que usted pierde por trabajar más. claro, me entendí. Sí, Ahora, cuando usted está eso es muy importante porque eso hace que el modelo tenga una solución. sí, Esto que, que esta, parece una esta cuestión sería la técnica, novedad, o sea que el modelo por primera vez encuentra una solución dentro del modelo matemático. claro, esto hace que tenga solución interior un modelo con rendimientos crecientes. Perfecto, ¿Por qué es importante esto? Porque la base del crecimiento económico, cuando usted mira por ejemplo, las series de Madison, que analiza la evolución del PBI per cápita en el mundo desde la era cristiana, usted ve que es algo plano hasta el 1800 y después usted, a pesar de que le creció la población 10 veces, el producto per cápita creció 15 veces, es decir, que el producto creció mucho más que proporcional. Eso ujú, se llama rendimientos crecientes. sí, Y eso es lo que explica el crecimiento económico, pero tiene una matemática que es incómoda para el formato neoclásico. Nosotros lo que hicimos es modificar la estructura de modelación para poder resolver matemáticamente de manera correcta sin parches. Ese es el primer marco. Ahora, pero eso después tiene resultados asociados a eso, sí, que son importantes. Cuando usted incorpora el capital, aparece un problema de que se llama equilibrios múltiples. Entonces usted tiene tres equilibrios. En un equilibrio usted se va a la pobreza total. sí, Y en otro equilibrio usted despega, ¿sí?
y entra el sendero de un país desarrollado. Y y hay un equilibrio intermedio que es estable. Sí. Y usted puede ir para el lado bueno o para el lado malo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que determina que vayamos al lado bueno o el lado malo? ¿Qué Esa determina? es la escala, claro, la escala mínima y que tiene que ver con, usted necesita un determinado de stock de capital per cápita mínimo para ir al sendero bueno y no ir al sendero malo. Y eso depende de que usted acumule capital. Que usted acumule capital depende de que usted produzca y de que usted ahorre. Claro, entonces Entonces, fíjese, básicamente si la sociedad de un país, por ejemplo, no sé si es Argentina el caso, pero si una sociedad no ahorra, no tiene ese capital para poder ser invertido. Básicamente eso dice el modelo. eh, perfecto, ahí vamos. Bueno, Fíjese que entran dos dimensiones en este punto. El ahorro pasa a ser muy importante. sí, Fíjese, nosotros le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI en ahorro, porque cerramos el déficit, digamos, del Tesoro y el cuasi fiscal, o sea, el Banco Central, 5 y 10 puntos del PBI respectivamente. Es decir, le dimos un shock de ahorro para que la economía pueda acumular capital. sí, Ahora, también es importante que no solo usted ahorre, sino que genere ingresos, pero usted para generar ingresos tiene que trabajar. Por lo tanto, si usted tiene una sociedad de holgazanes, por más que, digamos, usted se destruye como sociedad. Es decir, fíjese que pasa a ser importante la batalla cultural, porque si usted tiene personas que no le gusta trabajar, o fomenta la vagancia, o castiga al que trabaja, eso lo va a hundir en un equilibrio en el cual usted se vuelve pobre. Entonces, ahora pasa a ser importante el ahorro. Nosotros hicimos el ajuste fiscal. Pasa a ser importante lo que usted haga en materia de población. Pasa a ser importante lo que usted haga en términos de batalla cultural. Eso por un lado. Después hay un tema muy importante que tiene que ver con la regulación. Cuando usted regula, es equivalente, o los impuestos, es equivalente a vulnerar el derecho de propiedad. Si usted, digamos, o sea, gana dinero, sí, y usted se lo apropian, entonces no produce, por claro, decirlo de alguna manera. sí, Y entonces hay un nivel crítico donde usted, digamos, le empieza a sacar tanta plata que ya directamente no invierte. Es decir, que si usted cobra altos impuestos y usted, digamos, regula mucho, eso también hunde a la economía. Y esto es muy importante porque cuando usted le captura los rendimientos crecientes, o sea, le roba los beneficios a, a los empresarios o al que produce, tiene dos efectos. El stock de capital al cual usted necesita llegar para no caerse en el precipicio de la pobreza, necesita un nivel más alto. Es decir, con lo cual la escala mínima se le complica más, o sea, ahora va a necesitar más capital, porque como usted no puede aprovecharse de esos retornos, va a necesitar más capital, con lo cual hace más difícil evitar el equilibrio malo. Pero al mismo tiempo, hasta donde usted puede tender, pasa a tener un techo más bajo. ¿Por qué? Porque le está robando a los productores, a los emprendedores, el fruto de su trabajo y por ende, digamos, o sea, hay un techo más bajo al que crecer, con lo cual, ¿cuál es la clave acá? Respetar el derecho de propiedad, bajar los impuestos, ¿sí? Y al mismo tiempo desregular. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y si bien nosotros no lo tratamos en el artículo, porque lo hicimos para una economía cerrada, sí, porque el resultado es muy evidente cuando usted va a Adam Smith y habla de la idea, por ejemplo, de la fábrica de alfileres y la división del trabajo, dice, bueno, usted va a avanzar en los rendimientos crecientes, o sea, en la división del trabajo, pero hay un límite, el límite es el tamaño del mercado. Si usted abre la economía, el tamaño de mercado, o sea, no es lo crece, mismo claro. un mercado de 47 millones de seres humanos que uno de 8.250 millones de seres humanos. Usted abre la economía y eso a usted, digamos, le permite crecer más. Nosotros no hemos demostrado ese, porque digo, es bastante evidente en la teoría económica ese resultado, Sí, pero digo, también es válido porque al trabajar con rendimientos crecientes y poner el límite del mercado, claramente si usted agranda el mercado, el resultado es bastante claro. Así es que la contribución es que podemos demostrar que existen
crecimiento basado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches Bien. artificiales. Es decir, el modelo tiene una solución interior, es decir, el modelo no va, es decir, no aparece este resultado que se llama de los árboles crecen hasta el cielo. Está bien, entendida la analogía. Ahora, hablando de crecimiento, creo que esta semana salió el último informe, el Outlook económico del Fondo Monetario, donde marca el crecimiento de la Argentina de los últimos tres ejercicios, 3 años, y marca el descenso que tuvo el 2026 o que está teniendo producto en parte de la guerra, y un incremento, según lo que leí, que tiene responsabilidad respecto de las inversiones en inteligencia artificial y tecnología. Dicho esto, el resultado de ese informe llamó la atención porque dice que crecemos por promedio por encima de la región, promedio por encima de Europa, promedio por encima de los Estados Unidos e incluso de los países desarrollados. ¿Esto va en línea con esto que me está explicando? Exactamente, porque es una cuestión de estrategia de crecimiento. Nosotros, de hecho, al ministerio de Federico Sturzenegger, puertas adentro, lo llamamos el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. O sea, es el... Claro, porque Digo, si desregula. usted se fija, todos los ministerios trabajan para generar crecimiento. Porque, a ver, desde el Ministerio de Economía, usted, digamos, tiene que promueve el ahorro, digamos, la defensa del equilibrio fiscal, ¿sí? Bueno, eso ya vimos que favorece la acumulación de capital. Digamos, nosotros trabajamos con el tema de la batalla cultural para que la gente, digamos, se identifique con los valores judeo-cristianos que tiene que ver, digamos, trabajar y vivir del propio trabajo, no estar, digamos, robándole al resto, ¿sí? Eso está también en lo que es en mi trabajo laboral como política de Estado. Eh, no solo eso, fíjese que desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, son un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos. Los O números en sea, consecuencia. sí, sí, voy a hacer un planteo. Antes de que llegáramos nosotros, el crecimiento promedio anual de los últimos 100 años fue 1%. Ese era en realidad 0,9, pero vamos a redondear, 1%, ¿sí? Sí. O sea, eso era lo que crecía por año la economía en promedio los últimos 100 años. Nosotros, si nos paramos en diciembre del año 2023, sí, que es cuando nosotros llegamos, y lo miramos con la frecuencia mensual que se le va desestacionalizado, nosotros hemos crecido durante los primeros 2 años cerca de 10%. Es decir, que la tasa de crecimiento por promedio la hemos multiplicado por 5 veces. Ese es el primer hecho estilizado. Es decir, cuando yo le decía a la gente, soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero, sé cómo hacer crecer una economía y cómo bajar la inflación, digo, está claro que estamos haciendo crecer la economía. O sea, la economía nos lleva, es muy difícil encontrar otro registro de tanto crecimiento sostenido durante tantos meses seguidos. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, es que cuando uno mira el, el último dato de PBI, porque nosotros, hay que decirlo con todas las letras, el año pasado hubo un intento de golpe de Estado. Sí, ya lo dijo Hubo muchas 40 veces. leyes, Sí. hubo 40 leyes desde el Congreso, hubo un intento de golpe de Estado, donde hubo 40 leyes tratando de derribar el programa económico. No solo eso, hubo 7 intentos de juicio político. Al mismo tiempo, hubo en la calle actos terroristas, digamos que nosotros lo evitamos y hemos deportado más de 10.000 personas el año pasado. Estas son las No solo manifestaciones eso, de los miércoles. ¿A eso se refiere? exactamente, exactamente, de donde, por ejemplo, muchos de los terroristas se disfrazaban de periodistas Bien. para tener una protección especial y abusar de privilegios que tienen los periodistas para justamente, digamos, hacer actos terroristas.
Digo, que no solo lo hicieron acá, lo hicieron en otros países también, ¿eh? También esa misma metodología, por ejemplo, la aplicaron en Chile y se llevaron puesto un gobierno. Bien. O sea, la izquierda, digamos, tiene ese accionar. Y además, eso se dio con la connivencia, ¿sí?, de periodistas, ¿sí?, esos periodistas corruptos que cobran pauta, que cobran en sus páginas personales. Usted sabe, digamos, Sí, los pero que ahora, volviendo, son parte de eso. sí, pero No, pero no solo los periodistas, también por ejemplo, los profesionales, economistas llamando al fin del mundo, sí. o digamos, bueno, todo eso y empresarios, obvio, Sí, ¿no? está bien, pero usted siempre Eso, menciona el tema legislativo, es decir, el Congreso votó proyectos que le quitan al Poder Ejecutivo la potestad de seguir adelante con el superávit fiscal. Pero ¿qué pasó cuando la Corte definió que había que extender la partida presupuestaria para las universidades? Ahí está la justicia también. bueno, a ver, el sistema es toda una cuestión del sistema. O Claro, sea, digo, a mí me parece una irresponsabilidad, digo, que se vote una ley donde, digamos, el Congreso alegremente vota gastos para romper el programa económico, para intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerle un golpe de Estado, digamos, y no dice con qué lo va a financiar. bien. Ahora, con las reformas que están Digo, proponiendo, están tratando de evitar que esto vuelva a pasar. bueno, exactamente, eso es lo que nosotros estamos, pero quiero volver Sí, sobre el tema del crecimiento, sí, porque eso, ¿qué es lo que hizo? Hizo que cayera el precio de los bonos de Argentina, sí, me se acuerdo. disparara el riesgo país, cayera la demanda de dinero, se acelerara la inflación, eso hizo que la tasa de interés nominal en Argentina volara. Y eso lo que generó en el segundo semestre fue como una suerte de parate, ¿sí?, que generó mucha zozobra en la población. Y la actividad que venía creciendo en el primer trimestre del año pasado al 6, que se había acelerado al 8, digamos, terminó el año en torno al 4,5. Sí, Es interesante porque usted, digamos, o sea, es como que le quedó la resaca de eso. Y eso se pagó en el primer trimestre, pero mientras que muchos economistas y comunicadores y demás decían que Argentina estaba en una depresión, que estaba en la estanflación, que la inflación se había disparado y que la actividad se estaba derrumbando, el PBI en el primer trimestre creció 2,3%. sí. O sea, limpiando toda esa resaca que había. Yo digo, para mostrar, yo no sé si los economistas lo hacen de mala intención, digamos, o el odio que tienen hacia mi persona y por ende hacia el gobierno y que todo lo que haga lo van a criticar porque hay un odio visceral declarado, o porque son verdaderamente torpes y hacen 2 años y medio que erran todo y, digamos, y no pueden salir del marco analítico precario que tienen, a pesar de que uno haga un esfuerzo todo el tiempo de tratar de explicarle. O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero al margen de eso, cuando usted toma ese 2,3%, que igual es mucho mejor que lo que es la historia argentina, usted mira el desestacionalizado y le da 0,7. Sí, Ese 0,7 anualizado le da 3%, con lo cual es un buen número, digamos, para la historia argentina. No solo eso, porque es el triple de lo que tenía la historia argentina. Implica que estamos en máximo de nivel de PBI de la historia. Estamos en máximo de consumo privado de la historia. Y estamos en máximos de exportaciones de la historia. De hecho, si usted recuerda, en algún momento se hablaba que el tipo de cambio estaba atrasado, sí. sería el caso de atraso cambiario más loco del mundo, donde las exportaciones crecen 5 veces más fuerte que el PBI. Sí, es cierto eso. Ahora ya nadie discute el tipo de cambio. Ahora se está No, discutiendo. bueno, pero Julieta, Sí, esto, digamos, de la segunda mitad del año pasado y, digamos, el primer trimestre, digamos, recordemos lo que han sí, sí, dicho sí. muchos economistas. Digo, no voy si quiere, es No, más no, no, fácil. no, no, Digo no. quienes no lo No, dijeron no y hace van a falta. quedar todos los demás en evidencia No hace también. falta, no hace falta. Ahora quiero ir al punto de las No, pero si me permitís Sí, terminar esto, porque para mí es dale. importante, porque en el fondo lo que llega a la gente es el crecimiento económico. Sí, Entonces, hay un tema que es muy interesante. Si vos lo pones así, estás en 3% de crecimiento. Ahora, esto es con una tipicidad, porque cuando vos creces, el componente que suele crecer más es la inversión. sí, Y justamente lo que se dio esta situación, por la crisis generada vía tasa de interés, la inversión cayó. Si exacto. vos hubieras tenido un comportamiento de que no se hubiera movido la inversión, lo cual sería raro creciendo, la economía estaría creciendo al 4. Si se hubiera comportado como
lo hace durante lo que transcurrió del siglo XX, Sí, la economía estaría creciendo al 5. Y si lo hubiera hecho como lo hizo en el primer tramo de nuestro gobierno, la economía estaría creciendo al 7. Eso significa que Argentina en 10 años duplicaría el PBI y en 20 años lo cuadruplicaría, es decir, nos convertiríamos en una potencia. Estamos viajando a una velocidad que en 20 años nos estaríamos convirtiendo en una potencia mundial, pero de las grandes. Es decir, el PBI que tenemos ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos 4 veces. bien. Es Ahora, fuerte. sí, es fuerte, pero todo depende de las cosas que pasen, porque ustedes como Sí, gobierno pero no sabían que hay, iba a pasar lo que pasó en 2025. no, bueno, está bien, pero voy a poner la contraparte. Sí, La, para conseguir ese número de crecimiento, el riesgo país debería estar en torno a los 500 puntos básicos, está en 400. claro. Es decir, estamos yendo por el camino correcto. Es decir, y logramos todo esto a pesar de lo que hizo toda la oposición destructiva, porque hay que reconocer que hay una parte de la oposición que es constructiva, Sí, ¿sí? Esto, digamos, lo logramos a pesar de la oposición constructiva, a pesar de los periodistas, a pesar de los que intentaron un golpe de Estado, a pesar de los empresarios que quisieron romper el modelo, ¿sí? A pesar de los economistas que llamaban al fin del mundo, es decir, a pesar de todo eso lo logramos. O sea, y no lo es que lo logramos nosotros, los logró los argentinos, porque fueron, a pesar del clima horrible que armaron, ¿sí? Y en el mes de octubre sacamos 41% de los votos y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Eso, en una elección nacional, hubiera sido ganar en primera vuelta. bien. Ahora, viene un año electoral, hay mucha incertidumbre respecto a estas reformas que vienen del segundo semestre y seguramente va a haber ruido en el Congreso cuando se discutan temas como por ejemplo el shutdown o la carta orgánica o algún tipo de censura o de penalización judicial para quien emita si no tiene respaldo o demanda monetaria. ¿Cuáles son los aspectos que Bien, analizaron el martes, creo que fue la reunión en Olivos, y cómo lo están planteando para mandar el proyecto al Congreso? bien. Primero, quiero hacer una nota de color por el lujo que he tenido en esa reunión que citás en Olivos. Sí, ¿Cuántas veces vas a tener la posibilidad de estar sentado frente a 3 presidentes de Banco Central? no Fue muchas. presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, Sí, Toto Caputo, y el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Es decir, estuvimos discutiendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y tuve el privilegio de estar discutiendo con 3 personas que saben de qué se trata esa silla, porque la ocuparon. bien, Primer punto. Segundo punto, voy a contar lo de la reunión del día de ayer. La primera parte de la reunión di los fundamentos de por qué modificar la Carta Orgánica del Banco Central, haciendo todo un raconto histórico, que no lo voy a hacer ahora porque es muy largo, sí, y a esta hora de estar molestando a la gente con historia económica es como un abuso. Eh, pero lo interesante de esto es por qué la carta orgánica del Banco Central que hizo Marcó del Pont, ¿sí? Y el kirchnerismo está mal. Está mal técnicamente. Usted cuando hace política económica, que es la regla Tinbergen, usted para conseguir un objetivo de política económica necesita por lo menos un instrumento. de política económica o monetaria, sí, Exacto, sí, exacto. Entonces el Banco Central que tiene un instrumento de política económica que se llama la política monetaria. Usted no le puede pedir 5 objetivos, es una declaración de ignorancia. La reforma, la de Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pasa por el Banco Central, levanta la mano y le tiran con un fajo de dinero. sí, ¿Ok? Digo, es un disparate. Por eso, digamos, nosotros heredamos una inflación del 1,5 diario, iba camino a 15.000. Por las bestialidades que hicieron, digo, la señora Marco del Pont, las que después Pese hizo a diestra y siniestra. Bueno, ese es el punto. Ahí usted tiene que entonces, el primer punto a reformar, yo lo voy a tipificar fácil, es, porque es una cosa bastante más compleja. La primera es quitarle la actual función al Banco Central que le asigna 5 objetivos, por lo cual puede emitir por cualquier cosa, sí, y el mandato es preservar el valor de la moneda. bien, Un único mandato, preservar el valor de la moneda. Primer punto. Segundo punto, la prohibición
total y absoluta de financiar al fisco. Toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. ¿Sí? Sí. Esto de gastar más de lo que tenemos. Esa gente, digamos, haciendo alegato de que se preocupa por la gente y que, digamos, le quiere poner humanidad a la política económica, terminan siendo lo más inhumanos, porque con esa estupidez de sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años Sí. y le arruinaron la vida a los argentinos, y eso se financió con deuda que después se defaultió. Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna, con 9 defaults. ¿La consecuencia cuál es? Y nosotros tenemos unos números fiscales impresionantemente buenos y nos sigue costando seguir bajando el riesgo país. Sí. Un punto. Bien. La otra es financiarlo con emisión monetaria. Le quitamos 13,0 a la moneda. Le podríamos quitar 3 más. Con lo cual, automáticamente usted, digamos, ve que, digamos, no se respetó el valor de la moneda, todas las expropiaciones que hubieron. Y no solo eso, sino que cuando ya después no dio para más, subieron los impuestos. Tenemos una de las presiones fiscales más altas del mundo, a pesar del trabajo enorme que estamos haciendo nosotros, que somos el primer gobierno en la historia en bajar 3 puntos del PBI de presión fiscal, a la luz de la reducción del gasto público que hicimos, que fueron 8 puntos del PBI. Entonces, básicamente, usted tiene que prohibir explícitamente el financiamiento, ¿sí?, del Banco Central, ya sea de manera directa o indirecta, financiar al Tesoro. Esto es muy importante, porque entonces la política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos. Entonces, en este punto, que a mí me parece muy importante, es que si usted viola, digamos, la independencia del Banco Central, ¿sí?, digamos, debería ir preso el directorio del Banco Central que avale eso, debería ir preso el Poder Ejecutivo que fue responsable de eso, y deberían ir presos también diputados y senadores que hacen este tipo de desastres. Está bien, pero usted sabe que esto tiene que pasar por el Congreso. ¿Quién va a votar su...? Bueno, que le expliquen a los argentinos que entonces que lo quieren seguir estafando. Bueno, está bien. Yo sé que esto va a generar debate, por eso se lo pregunto. Bueno, de vuelta, esto es cambiar una ley que ha traído 90 años de decadencia a la Argentina. Sí. Entonces, bueno, hay que enfrentar a la gente, digo, porque me faltan unos puntos y después los ligo con las otras leyes. Sí. A ver, este punto es muy importante. Entonces, el tema es cómo hacemos para, el tercer punto de la Carta Orgánica es respaldar la gobernanza del Banco Central. Es decir, usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera, porque, digamos, si trabajan bien, entonces lo van a echar los políticos populistas. En ese criterio, digamos, estamos trabajando en los mecanismos de que remover a un presidente del Banco Central y su directorio sea difícil. Claro. El cuarto punto... Si no, nadie va a querer aceptar ese cargo. También, y bueno, por eso, digamos, estamos trabajando en la gobernanza. Esa es la fase 3 de la reforma. Bien. La parte 4 de la reforma es las utilidades del Banco Central. Porque muchas veces usted tiene lo que se llaman utilidades ficticias. Es decir, usted tiene $100 a $1. Entonces, digamos, tendría $100 de reservas. Ahora, ¿qué pasa? Si usted devalúa, ¿sí?, y se va a $10, entonces ahora tiene $1.000 de reservas en pesos, pero usted sigue teniendo $100. Claro. Entonces usted no puede distribuirse dividendos, ¿sí?, por $900, ¿sí?, porque son ficticios. Entonces estamos prohibiendo esa distribución de dividendos. Cuando se generan esos resultados, ¿sí?, vamos a generar una reserva técnica que no permita distribuir esos resultados. Y por otra parte, digamos, no se pueden distribuir dividendos. Supongamos que el Banco Central tuviera dividendos bonos del Tesoro extraordinarios. norteamericano. Claro, por ejemplo, que tenga ganancias en lo que invierte en las reservas, para ponerlo en criollo. Exacto. Por ejemplo, los cupones, suponga que usted tiene un cupón suponga que se compra, no sé, $100.000 millones es un ejemplo, ¿no? Sí, para ver los números. $100.000 millones usted se compra de bonos de 30 años de Estados Unidos, que le rinde el 5%, usted por año tiene ganancias por $5.000 millones. Uh-huh. Entonces,
con ese cupón, 5.000 millones de dólares, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nosotros decimos es que no se pueden distribuir. O sea, hay que capitalizar el Banco Central, pero tiene un if, ¿sí? Tiene un condicional. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a hacer eso, ¿qué va a hacer? Va a estar capitalizando el Banco Central. Sí. Si usted empieza a capitalizar el Banco Central y le genera un exceso de demanda de dinero, o sea, usted lo que va a tener es que el pasivo del Banco Central, digamos, y el patrimonio neto se van a agrandar y del otro lado va a tener la caja. Sí. Si usted eso no lo distribuye, usted entra en un equilibrio deflacionario. Sí. Entonces, va a haber una alerta temprana, que es cuando la inflación local baje por debajo de la inflación de referencia, y va a haber una posibilidad de, o sea, es un condicional, es un if, ¿no? Sí. De pagar dividendos, ¿sí? En caso de que la inflación entre en terreno negativo. O sea, si hay Y usted va a deflación poder en la pagar Argentina, se empieza a poder utilizar ese respaldo, sería, de dividendos. Exactamente. Y la alerta temprana es cuando su inflación queda debajo de la de referencia. Que es la de Estados Unidos, Supongamos por Estados ejemplo. Unidos. Sí. Claro, entonces si usted entra a una tasa de inflación por debajo de la referencia, usted tiene una alerta temprana. Bien. Es decir, el Banco Central tiene que empezar a ponerse el casco de a ver cómo inyecta ese dinero. Bien. Y si usted va a un proceso de apreciación cambiaria tan grande que lo induce a una deflación o le pone en peligro, digamos, la actividad de manera seria, entonces usted puede empezar a distribuir dividendos tal que la inflación no quiebre el cero. Bien. Eso es un tema muy importante. Sí. Y el quinto área de trabajo de esta Carta Orgánica Nueva del Banco Central, como verán la tenemos terminada, es terminar con el tema de las letras intransferibles, el mecanismo que creó el kirchnerismo para crear las letras intransferibles. Para Esa generar parte, deuda, digamos, y transferirse al Tesoro o a las provincias o exacto, lo que sea. para transferirse de utilidades ficticias, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, digamos, eso es la nueva Carta Orgánica. Eso termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación. Ahora, eso usted no lo puede hacer en el vacío, porque fíjese que hay una parte que tiene una contrapartida, que es que la política fiscal. Sí. Entonces, digamos, una cosa muy importante es que usted siga manteniendo el déficit cero, que nosotros eso lo tenemos por ley, que cada vez que usted asigna, en la ley de administración financiera, cuando usted asigna un gasto, le tiene que asignar una partida, pero además, como muchas veces los políticos subestiman el gasto, lo hacen a propósito, y sobreestiman los ingresos, así gastan alegremente, se pone esta condición de shutdown, que es el cierre del Estado. Bueno, esto es muy interesante. Ayer ya tuvo detractores. Ayer la vicepresidenta habló en contra de esto y también algunos gobernadores. Bueno, debe ser porque debe ser, yo digamos, no lo voy a personalizar con nadie. No. Es decir, aquel que esté, digamos, en contra del shutdown quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados. Es decir, digamos, quien esté en contra del shutdown quiere decir que está a favor de la irresponsabilidad fiscal que ha derivado que Argentina sea el país más decadente que desde el inicio del siglo XX, porque de ser de los países más ricos, ¿sí? Terminó siendo 140 y camino a ser Cuba con escala en Venezuela. Digo, ok, digamos, bueno, entonces habrá que explicar esas personas que estén en contra del shutdown, que están a favor de la irresponsabilidad fiscal, de los gastos desmesurados, del abuso de la política, de la alta política, de la gran política contra los argentinos de bien. Bueno, es una decisión, ponerse del lado de los ladrones es una decisión, digamos, bueno, nosotros como gobierno hemos decidido ponernos del lado de los honestos. Está bueno, bien. Es una decisión de vida. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que nadie que lo haya escuchado hasta hoy sabe que no va a estar a favor de eso, pero sabe que hay mucha gente dentro de la política tradicional que va a estar en contra. Esto va a ser un debate parlamentario, cuerpo a cuerpo. Es hermoso porque va a demostrar quiénes son los fiscalmente irresponsables, quiénes son los degenerados fiscales, quiénes son los que han vivido a costa de estropear a los argentinos. Me encanta que aparezca este debate, me encanta. O sea, y también escuché esa imbecilidad de que esa es una medida tomada de otro país. Dios, si eso nos... Fíjese, mire cómo usted vio que Suiza es uno de los países más prósperos del mundo. Sí. ¿Qué produce Suiza? Turismo,
Relojes, chocolates, chocolates, sí. relojes, ¿sí? Y Servicios. cortaplumas Sí. y servicios financieros, Ujú. ¿sí? Y bueno, y ocasionalmente un gran jugador de tenis. ¿Ok? También. Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con biromes en colectivo, nada más. O sea, Sí, no tenemos mucha más cosa. bien. Está bien, clarísimo. Entonces, digo, es un nivel de cortitud, no sé, de precariedad intelectual grosero. Digo, bueno, esas son las cosas que pasan también, digamos, con los nacionalistas fanáticos, ¿no? Digamos, o sea, de pacotilla. Sí, está bien. Bueno, digamos, son eso. Entonces, por un lado, el shutdown, para, digamos, mantener las cuentas en orden, Sí. para evitar los abusos que la política llevó a cabo durante 123 años contra los argentinos de bien. Usted está en contra, quiere decir que está del lado de los argentinos del mal, los que le arruinaron la vida a los argentinos. Además, esto, digamos, no es en el vacío. Esto tiene como contraparte también que una ley para el mercado de capitales, Sí. para que las empresas puedan colocar equity, o sea, acciones, o que puedan colocar deuda, ya sea deuda comercial o deuda de largo plazo, ¿sí? Ya sea para financiar el capital de trabajo o ya sea para financiar sus inversiones de largo plazo, para que además, digamos, puedan invertir en títulos públicos argentinos. Ujú. Y al mismo tiempo, usted no solo tiene que tener esos mercados, tendría que tener mercados de cobertura, por ende también estamos empezando escalonadamente el desarrollo del mercado de seguros. Sí. Y esto además se complementa para que usted tenga instrumentos para que Inocencia Fiscal 2, ¿sí?, pueda tener esos 400.000 millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, Sí. ya sea donde 250.000 o casi 300.000 están en los colchones, puedan volver a la Argentina y tengan un canal financiero para que esos fondos atesorados se conviertan en un ahorro que financie la inversión y de esta manera acelere el crecimiento. Bien. O Entonces, sea, eso va a ir fíjense en que línea con el mercado de capitales. No necesariamente tienen que pasar por los bancos. exactamente, o podrían pasar por los bancos, Bien. pero además, o sea, toda la parte que tiene que ver con dólares y moneda extranjera tiene todo un tratamiento especial, digamos, de mayor blindamiento, o sea, digamos, tiene condiciones mucho más fuertes en términos de funcionamiento. Entonces, es mucho más restrictivo. Entonces, eso a usted le va a permitir canalizar el ahorro de los argentinos hacia la inversión. Por eso también es tan importante el respeto del derecho de propiedad. Sí. Es decir, con lo cual es un entramado de leyes que lo que cambia es el financiamiento, permita que el financiamiento de los argentinos vaya volcado a la inversión y acelerar el crecimiento. Que dicho sea de paso, si usted se fija, nosotros hoy la economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8% y podríamos estar duplicando el PBI en 10 años y cuadruplicándolo en 20 años, es decir, y pasaríamos de ser un país de ingresos medios, nos convertiríamos en una potencia mundial. Bueno, sí, claro. Eso es lo que Eso les va a vengo depender proponiendo de yo a la... los Sí, argentinos. eso va a depender de las políticas que se sigan sucediendo a lo largo del tiempo. Porque Javier Milei Bueno, gobierna eso también 4 es batalla años. cultural. Bueno, por eso. Le quiero cambiar de tema porque se me va el tiempo, pero yo sé que está mirando los partidos del Mundial y mi compañera Paula Salamanca, que es oriunda de Bogotá, así que ya está out del Mundial, le quiere hacer una pregunta Sí. sobre fútbol. Presidente, ¿qué tal? Estuve mirando los de Argentina nada más. No, 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 no hay No. problema. Le quería preguntar Y, justamente por eso. miré uno de Noruega. Por los partidos de Argentina, ¿cómo ve la selección? Ya que usted mencionaba Suiza, bueno, ¿cómo ve la selección para el partido de mañana y de las cábalas, ¿no? que viene teniendo para ver los compromisos de la selección? A ver, desde mi punto de vista, el último partido Argentina estaba jugando bien, Sí, había tenido varias oportunidades de gol, pero se le había cerrado el arco, digo, cosa que ocurrió durante 80 de los 90 minutos. contra Egipto, sí.
Argentina merecía más y en 2 contragolpes recibió 2 goles. O sea, era bastante desafortunada la situación, pero los goles se hacen, no se merecen. O sea que acá, digamos, esto es bilardismo Sí. 101, ¿no? Bilardismo puro, Puro, 101. claro. Digamos, así que digo, usted puede. Mire, yo escuché una frase muy desafortunada una vez de un jugador de fútbol de Argentinos Juniors en el año 85. eh, Argentinos Juniors juega la final intercontinental contra la Juventus, que en ese Sí. momento jugaba Platini en Juventus. Sí. Ujú. Jugaba Platini, jugaba Laudrup, digamos, era un equipo verdaderamente imponente. Y, digamos, empataron 2-2 a lo largo del partido y perdieron por penales. Entonces, cuando vuelve, uno de los jugadores dice: no trajimos la copa, pero volvimos con las valijas llenas de fútbol. Bueno, yo digo, ¿en qué vitrina pones esa valija Claro. llena de fútbol? Algo tan abstracto. Es decir, digamos, a mí tráeme la copa, hubieras ganado, digo, o sea, perdón, digamos, como decía Vilas, ganar no es lo más importante, es lo único que importa, Bien. respetando las reglas, Sí, Sí. sí, sí, sí. respetando las reglas. Bueno, ¿Sí? Dicho esto, Argentina estaba jugando mucho mejor y pronto se abrió el arco y Argentina hizo algo que era prácticamente imposible, hizo 3 goles en 10 minutos, algo que nunca había ocurrido en un mundial, menos en una fase de estas características, algo que tiene una probabilidad del 0,16%, o sea, prácticamente imposible. Claro. Y este equipo lo hizo. Yo deseo, porque acá, digamos, o sea, ahí viene el hincha de esto, fútbol y no el presidente. claro, deseo fervientemente que esto funcione como una inyección anímica y que permita que los jugadores pasen a estar en un nivel de motivación más alto y que puedan desempeñarse al borde de sus posibilidades, tal que podamos seguir avanzando. Pero igual ya lo hecho es admirable, así es que en ese sentido, eh, digo, si empezamos con mi parte termo, esto se desvía de una Está bien, no, manera. no lo desviemos. No, no. Paula, ¿vos tenías alguna pregunta sobre Suiza? Porque usted dijo que Suiza produce relojes, chocolates a un tenista A y a un Roger, equipo claro. de fútbol. ¿Teme el resultado por el equipo de fútbol conformado por Suiza o no? eh, Temor a Dios nada más, así es que, No, no, no. Ahí está. digamos, adentro de la cancha son todos iguales, por decirlo de alguna manera. Hay que ir y ganar todos los partidos. O sea, esto es partido a partido, pero mi confianza radica en que Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Sí. sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria. Porque, digamos, tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera. De hecho, yo estoy convencido que el día que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol, tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clase de liderazgo. Podría serlo, sí. Digamos, Sí. es que, sin lugar a dudas, yo no Sí. tengo dudas, o sea, Bueno, lo podemos proponer eh, desde acá. bueno, no se haga problema, alguien lo va a hacer antes, Sí, digamos, alguien va a ver esa posibilidad. No, seguramente. digo, no creo que ser yo el único que está viendo, digamos, las cualidades, digamos, extraordinarias que tiene Scaloni como líder, como, digamos, alguien que lidera un grupo para conseguir un objetivo, cuando además usted tiene un grupo lleno de estrellas superlativas. Sí. Presidente, ¿y la cábala para mañana? ¿O la que viene siendo cábala, lo que viene siendo cábala para usted para ver los partidos? Estoy tratando de ver todos los partidos en Olivos, por ahora funciona. Bueno, Bueno, que siga entonces así no hay, este no, fin de semana. no tiene que viajar. Última pregunta, ¿cuál es la agenda presidencial de viajes internacionales para lo que resta de julio? Estamos en 10 de julio. A ver, tengo el 25, viajo a Brasil, Sí, que es que lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro así que voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro. bien. El 26 voy a estar en la rural, Ah, claro, porque es la inauguración. eh, sí.
El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori. Sí. Después voy a estar también en la asunción de Abelardo en Colombia. 7 de agosto. El presidente de acá, de Paula. Sí, Abelardo de Sí, las Espriella. y en ese viaje también voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, Noboa, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así es que eh, tengo un poco cargada la agenda. Bueno, agenda de presidente, ¿qué vamos a hacer? Es la vida. Sí, la de un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que está buscando triplicar el tamaño del comercio. Digamos, eso no sea así instantáneo. Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene. Y eso también sería una nueva inyección de crecimiento económico. Bueno, Así que, y además funcionan bastante bien mis viajes, ¿no? Porque hemos conseguido en el RIGI 150.000 millones de dólares de inversiones. Así que digamos, los viajes parece que funcionan. sí, sí. A la vista hay que ver después cómo siguen sucediéndose los anuncios de inversión. Bueno, Hay uno de digamos, 1.200 millones para el Super Regis y en ese para caso... energía nuclear, que ya sería el primero para el Super RIGI. Bueno, hay Así que es que conseguir parece la media que sanción. esto de estar, digamos, yendo a mostrar el caso argentino en el mundo, más allá de que en las universidades ya se estudia, Sí. parece que está funcionando en términos de conseguir inversiones. Y los gobernadores, usted vio los gobernadores ayer, a la noche, ¿están contentos con el Super Rigi, con el Rigi, con las inversiones que llegan al interior? No sé, pregúntele a Rolo Figueroa cómo se siente con el RIGI. Bueno, él seguramente que sí, que está bien. Y bueno, pero usted, digamos, lo que tiene que ver es que la verdad que todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien. Las únicas provincias que no están disfrutando de estos beneficios son, digamos, aquellos que por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el gobierno están condenándose a sus poblaciones. Llámese la provincia de Buenos Aires, llámese, digamos, La provincia de Formosa. Formosa, digamos, como es el caso de La Rioja. Bueno, lugares donde, digamos, gente que critica el shutdown, digamos, se saca fotos muy felices. Bueno, gracias. Se nos fue el tiempo por completo, pero pasó rápido, ¿no? Paula, gracias. Gracias por la deferencia de Bueno, atendernos. como verá, yo, digamos, a esta hora ya estoy con Sí, 0 sí, kilómetros nos damos para, cuenta, ¿no? para estas Sí, cosas. Sí, está a 0 kilómetros, no sé Me cuántas horas encuentran duerme. Pero... trabajando como de costumbre. Gracias. No, por favor, Julieta, un placer. Gracias a usted. Chao, hasta luego. Chao.